Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves, que nos vamos a centrar en el IMASEC de septiembre. Nosotros les habíamos comentado que en el mercado habían quienes decían que podía caer levemente y algunos pocos que también podía subir levemente. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí lo vemos. 0% en términos anuales tuvo la economía durante septiembre. Mejor que la caída de 0,9 como agosto, pero menor que el 1,8 de crecimiento que hubo en julio. El punto es que fueron dos los sectores principales que evitaron que hubiera una nueva caída anual el mes patrio. Fueron la minería y la energía. Ambos sectores, con un crecimiento bastante importante, lograron que ese número fuera cero, tal como lo muestra Orlando Silva. La minería y la generación eléctrica, esos fueron los sectores cuyo crecimiento le dieron una mano a la economía chilena para evitar la contracción que la mayoría del mercado esperaba en el noveno mes del año. En concreto, no hubo variación alguna en el IMASEC de septiembre comparado al mismo mes de 2022, pero sí un avance de 0,6% respecto a agosto. En buena medida es una buena noticia, ratifica que Chile, la economía chilena va en un camino de reactivación, y sobre todo después de todo el revuelo que se generó el mes pasado en torno a las cifras de IMASEC, es un recordatorio que tenemos que tener serenidad y mirar las tendencias, reconocer que todos los meses hay eventos que mueven un sector u otro y que pueden mover la aguja del IMASEC en un mes. Es que si la minería y la energía movieron la aguja positivamente, en la dirección contraria lo hizo el sector de servicios, la industria y el comercio. De hecho, dejando fuera el sector minero, la economía registró una contracción de 1,2% en 12 meses. Esto es gracias al sector minero, porque el resto de la economía está cayendo. Entonces tenemos un comportamiento que es bastante volátil. Lo que pasa con la minería, un mes retrocede, otro mes avanza, nos tocó un mes que avanza y por lo tanto terminamos en cero, pero el resto de la economía está cayendo más de 1%. El sector, sobre todo la parte del sector servicios. Los resultados del mes de septiembre dan cuenta de una economía que permanece estancada. En el nulo crecimiento del mes de septiembre se ve que hay una incidencia positiva de lo que es la minería y el resto de los bienes, mientras que industria, comercio y servicios inciden de manera negativa. Por su parte también preocupa lo que está pasando en el sector comercio, donde se ve una baja de 5,1%. Sigue siendo una cifra preocupante, el país está estancado, llevamos más de una década sin crecimiento. Indicadores como el IMASEC son un termómetro para ir marcando dónde deberíamos estar poniendo el foco, y el foco debe estar en el crecimiento, cómo volvemos a recuperar la inversión en Chile, que es el principal motor para que volvamos a recuperar la senda al crecimiento. Senda que, si está retomándose, aún lo hace muy lentamente. Mientras el tercer trimestre cerró con un PIB subiendo 0,2%, apenas un punto porcentual mayor a lo proyectado por el mercado, el último tercio del año será clave para saber si se logra cumplir con las ya magras expectativas para la economía nacional. De hecho, algunos ya están modificando esas proyecciones. Todo esto finalmente da cuenta de una economía que sigue estable en su debilidad y sin indicios de una pronta recuperación. Este fue un mal dato que esto hace que revisemos nuestra proyección de una caída de 0,2% a 0,3% para el PIB 2023. En este escenario, el impacto de esta cifra en el trimestre es que deja el trimestre un poco por sobre a lo que uno esperaba. Esto afecta de alguna manera las proyecciones anuales, pero no es suficiente para cambiar la proyección anual de que va a haber una caída en el producto al final del año. Proyección similar a la del resto del mercado, que en general espera que este año finalice con una economía habiéndose contraído alrededor de 0,5% y, en el mejor de las expectativas, con un crecimiento absolutamente nulo, tal como en septiembre. Como ya vimos en detalle el IMASEC anual, ahora veamos el desestacionalizado, que es muy importante porque muestra el momento exacto de la velocidad de la economía, mes con el mes inmediatamente anterior. Y aquí vemos cómo ha sido el último tiempo. En junio 0,5%, en julio 0,3% de crecimiento, en agosto hubo una baja de 0,5% y ahora vemos cómo en septiembre se reimpulsó la actividad a un 0,6% respecto a agosto. Es parte de lo que también analizaron los distintos equipos económicos. Veamos qué fue lo que opinó el equipo del Banco Español Santander respecto a las últimas cifras de actividad en nuestro país. Lo vemos en pantalla. Ellos creen que las cifras continúan dando cuenta de una economía que se mantiene estancada,
Descontando minería, el IMASEC sigue por debajo del promedio del año. Revisan así su estimación del PIB del año hasta una caída de 0,5%, algo menos mala, y ubicándose en la parte baja del rango del último IPOM del Banco Central. Ellos creen que en octubre habrá una variación nula del IMASEC, entonces de la misma manera que en septiembre. ¿Qué fue lo que opinaron en Security? También lo vemos a continuación. Se despliega en la gráfica. Más allá de la volatilidad, el IMASEC no minero se mantiene fluctuando en el mismo nivel desde mediados del año pasado, ratificando el estancamiento de la actividad. Lo mismo dijeron en Santander, estancamiento. Aquí también comparten ese concepto. La visión para los próximos meses es que hay un desempeño muy contenido que llevaría a un PIB de 2023 de 0%. Veamos qué fue lo que opinaron en la Cámara de Comercio de Santiago. El comercio, por ejemplo, anotó uno de sus peores resultados en lo que va del año, el tercero más bajo en lo que va del año, con una caída superior al 5%, incluyendo el mayorista y el minorista. Los servicios ratificaron la caída que ya habían tenido por primera vez en el mes anterior, y la industria manufacturera tuvo una nueva contracción luego de haber tenido una leve recuperación en el mes anterior. Esperamos que en los próximos meses las variaciones sean bastante acotadas, lo que nos va a llevar seguramente a una pequeña contracción en el acumulado del año. También esperamos una mayor agresividad por parte del Banco Central en el proceso de reducción de tasas de interés. Terminamos viendo a los canadienses de Scotia, que a través de su equipo económico local también opinaron lo siguiente. Sorpresa positiva el crecimiento interanual, bueno, fue 0%, pero el dinamismo de la actividad no minera fue apenas 0,2% mes a mes, menor a las expectativas y decepcionando en casi todos los sectores económicos, así lo ven en el Banco Canadiense. La sorpresa vino por el factor estacional debido a un mejor efecto calendario. A pesar de esto, ellos mantienen la predicción de una caída de 0,5% para el PIB en 2023. Bueno, como les contábamos, para algunos fue sorpresa de que hubiera 0% de crecimiento anual en septiembre. Bueno, esa sorpresa y también la decisión del Banco Central de Estados Unidos de mantener la tasa de interés provocó que el dólar siguiera cayendo en Chile, nuevamente en torno a 10 pesos y ya esté por debajo de 890, tal como nos cuenta Francisca Bahamontes. Si bien el miércoles fue feriado en Chile, todos los analistas locales y del mundo estuvieron atentos a qué decidía la Fed estadounidense en su reunión de política monetaria. No hubo sorpresas. Se mantuvo la tasa de interés entre 5,25 y 5,5%. Eso sí, el organismo liderado por Jerome Powell no descartó posibles alzas en el futuro si la inflación deja de estar controlada. Estamos comprometidos a lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación de manera sostenible al 2% a lo largo del tiempo, y a mantener la política monetaria restrictiva hasta que estemos seguros de que la inflación está en camino a lograr ese objetivo. Estamos atentos a los datos recientes que muestran la resiliencia del crecimiento económico y la demanda de mano de obra. La evidencia de un crecimiento persistentemente por encima del potencial o de que la rigidez del mercado laboral ya no está disminuyendo podría poner en riesgo mayores avances en materia de inflación y podría justificar un mayor endurecimiento de la política monetaria. Esta decisión de mantener la tasa fue el mejor escenario para el precio del dólar en nuestro país. Si la tasa en Estados Unidos se acerca a la de Chile, que ahora está en 9%, sube el atractivo por invertir allá. Eso saca dólares localmente y sube el precio de la divisa. Entonces, como la Fed no subió la tasa, provocó el efecto contrario. El dólar volvió a bajar en Chile, cerrando por debajo de los 890 pesos este jueves y acumulando una caída de más de 40 pesos. Ya vemos señales mínimas de que el dólar se debilita un poquito entre ayer y hoy, y por lo tanto eso también lo empieza a capturar el dólar en Chile, que está abriendo hoy día en niveles de 885 pesos, 888 pesos, que da cuenta de este cambio del Banco Central en Chile y también de estas novedades que vienen desde Estados Unidos. Otro factor que provocó la baja del dólar este jueves fue el IMASEC de septiembre. El 0% anual y el alza de 0,6% respecto a agosto son números algo mejor a lo esperado. Siempre que la economía de un país muestra resultados en alza, se aprecia su moneda.
La actividad económica local no ha mostrado finalmente variaciones durante el último reporte, dejando en evidencia la necesidad de mayores incentivos de cara a la próxima reunión, que con un 60% de probabilidad se espera un recorte de 75 puntos básicos. La volatilidad podría continuar teniendo en cuenta las votaciones de cara al mes de diciembre en torno al plebiscito de salida y con ello, por supuesto, mantener rangos elevados de cotización entre los 910 y los 880 pesos por dólar. Sumado a la situación de la Fed, donde el mercado está estimando que ya no podrían haber más alza de tasas, claramente se genera una presión bajista adicional que podría mantenerse pensando en los próximos días, pero para eso hay que estar muy atentos a la evolución, especialmente de los datos inflacionarios, tanto en Estados Unidos como en Chile, para tratar de ver las siguientes decisiones que tengan los bancos centrales de estos países. Precisamente, el próximo dato que puede marcar el trayecto del dólar es el IPC de octubre, que se publica el miércoles que viene. Como la decisión de la Fed de Estados Unidos será por lejos la más importante para la economía mundial, la analizamos al regreso acá, en Agenda Económica. Mientras en Chile el 1 de noviembre fue feriado, todo el mundo económico estuvo atento a la decisión que tomara la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la tasa de interés. Como ya sabemos, la mantuvo entre 5,25 y 5,5%. La pregunta es, ¿cuánto seguirá así? ¿Podrá empezar a bajarla en 2024? O incluso, ¿por qué no? ¿Puede subirla si es que los datos de inflación muestran que esta no está del todo controlada? Analizamos todo esto en el contacto junto a Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, y lo vemos en pantalla. Alfredo, gracias por estar en Agenda Económica. Un placer estar contigo, Nicolás, como siempre. La decisión de la Fed de mantenerla prácticamente no estaba en cuestión. Era un consenso del mercado que la tasa de interés siguiera sin cambios. Efectivamente, así es. El consenso esperaba que la Reserva Federal no moviera la tasa de interés. El mercado ya especulaba al respecto y habían algunas señales ya de algunos miembros de la Reserva Federal que indicaban que efectivamente la probabilidad de que no hubiera cambio en la tasa de fondos federales había aumentado. Y yo creo que el mensaje que dio el comunicado es precisamente eso, que la mayoría de los miembros de la Reserva Federal se sienten conformes con el nivel que ha alcanzado la tasa de interés y muy posiblemente ahí se quedará ya por algunos meses. ¿Hay alguna idea preliminar de por cuántos meses se puede quedar en este nivel? Bueno, nosotros estamos estimando que el ciclo de relajamiento de la política monetaria en los Estados Unidos no va a comenzar durante la primera mitad del 2024, sino sería hasta inicios de la segunda mitad. Ese es nuestro estimado más preciso que tenemos, pero sin embargo hay algunos participantes del mercado que piensan que esto pudiera suceder durante el primer trimestre del próximo año. Por el tono del comunicado y por la preocupación que todavía muestran algunos miembros de la Reserva, yo creo que la tasa de interés se va a quedar en el rango de 5.25 a 5.50, al menos por la primera mitad del próximo año. Posteriormente, ¿qué podría suceder? Porque yo he visto análisis en ambos sentidos, que pueda empezar el relajamiento monetario, que es decir, bajar la tasa de interés. Pero la misma Fed puede dar la idea de que todo depende de cómo esté la inflación, que si bien el Banco Central señala que en estos momentos está controlada, van a tomar las decisiones respecto a cómo van a ser los movimientos de acuerdo a los indicadores de la economía. Y yo he visto algunos análisis que dicen que incluso no se descarta futuras alzas. Por lo visto está bastante parejo la proyección de hacia dónde va a ir la tasa de interés. Sí, efectivamente. De hecho, el comunicado tiene un párrafo en donde se hace explícito el hecho de que la evolución de las condiciones monetarias por parte de la Reserva Federal van a depender de la lectura que se den los datos que van a seguir apareciendo en los próximos meses, sobre todo de actividad económica, de precios no solo del consumidor, sino los precios de el consumo de las familias y por supuesto también del mercado laboral en términos del empleo.
pero también existe la posibilidad de que efectivamente, si las cosas y los datos no se mueven en la dirección que la Reserva Federal está esperando, es posible, existe todavía la probabilidad de que se dé todavía un nuevo incremento de la tasa de interés. Yo creo que las dos posibilidades están abiertas, pero por el tono del comunicado yo alcanzo a leer que están conformes con el nivel que ha alcanzado la tasa de interés y yo creo que se va a quedar ahí por un buen tiempo. ¿Qué señal entrega esto para la economía mundial, Alfredo? Bueno, por un lado hay un sentimiento de relajamiento en el sentido de que aumenta la probabilidad de que no vaya a haber más aumentos en los próximos meses y eso por supuesto tiene tranquilo a los mercados. Ya hemos visto incluso la reacción de los mercados desde ayer, en el momento en que se dio a conocer la noticia, la decisión de política monetaria, los mercados, tanto bursátiles como los mercados cambiarios, respondieron de manera positiva. Y no se diga el día de hoy, las monedas, por ejemplo, en América Latina, respondieron de manera muy importante en términos de una apreciación. Y ahí tenemos a una de las monedas líderes en América Latina que efectivamente ya prácticamente recobró una parte muy importante de las pérdidas que había tenido. Prácticamente el peso chileno se ha revaluado alrededor de un 10% desde los niveles que tenía algunas semanas antes. Tal cual, ahora el peso chileno muestra algo de fortaleza y el dólar está bajando, ya está posicionándose bajo 890. Y quiero precisamente preguntarte eso porque tanto la decisión de política monetaria local como la de Estados Unidos han sido los factores que han llevado al peso a apreciarse y al dólar a debilitarse. ¿Uno puede esperar que eso siga manifestándose más allá de lo que ya ha sido? Yo creo que si la Reserva Federal se queda con la tasa de interés en donde está al menos por el resto del año, que bueno, prácticamente serían los 2 últimos meses del año, yo creo que el peso chileno va a continuar fortaleciéndose. Y aquí lo importante que hay que destacar es que a mí me parece que el factor que detonó este fortalecimiento del peso chileno fue precisamente la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile de detener la compra de dólares en el mercado local. Y de hecho, cuando vemos la trayectoria que ha tenido la paridad del peso chileno, vemos que a partir de allí empieza el proceso de revaluación, el cual se agudizó a partir de ayer, ¿verdad? Porque hemos visto ya cómo el peso chileno tomó incluso mayor impulso, mayor fuerza desde hace 24 horas. Tal cual, y eso también influye el dato de crecimiento, más bien de no crecimiento de la economía chilena, 0% en septiembre respecto a un año atrás, 0,6% respecto a agosto. ¿Cuál es la impresión que tienes del momento actual de la economía chilena, Alfredo? Bueno, yo creo que eso fue una sorpresa, Nicolás, porque de hecho el consenso del mercado, al menos las expectativas de las personas, de los pronosticadores que incluye el Banco Central en su encuesta, estaban esperando un crecimiento ligeramente negativo para el mes. Sin embargo, fue una sorpresa que en términos anuales, pues la actividad económica se mantuviera prácticamente sin cambio, es decir, se quedó en 0 crecimiento anual, pero lo importante de esto es que presentó un aumento en términos mensuales de 0.6%, lo cual de primera vista da la impresión de que la actividad económica en Chile está dejando atrás ya el terreno negativo y al parecer se encamina ya a adentrarse más en el terreno positivo en los últimos meses de este año. Sin embargo, hay que ser justos en términos del crecimiento con el que va a terminar la economía chilena en el 2023 y yo creo que va a estar cerca de 0, pero muy probablemente se va a quedar en el lado ligeramente negativo para el presente año. Todos los indicadores hablan exactamente de ese mismo escenario. Quisiera en los últimos minutos dedicarlos al Banco Central de Chile. Bajó la tasa de interés 50 puntos base el jueves pasado, 9%. ¿Cuál es la trayectoria que ustedes ven en Moody's Analytics para la TPM local? ¿También se podrían repetir ajustes a la baja en la tasa de interés más mesurados como el que vimos en la semana pasada?
Sí, por supuesto. De hecho, nuestra primera impresión a raíz de la última decisión del Banco Central de Chile de reducir la velocidad del relajamiento monetario, hay que recordar que inició con 100 puntos bases el primer recorte, después lo movió a 75 y actualmente a medio punto porcentual. Yo creo que ese es un ritmo bastante adecuado porque eso le permite al Banco Central ver cuál es la reacción que tienen los mercados, sobre todo la actividad económica y por supuesto también la inflación. Hay que recordar que todavía existen riesgos para la inflación, no solamente en América Latina, sino alrededor del mundo. En ese sentido, yo creo que la actitud del Banco Central de Chile ha sido precavida. Yo creo que ha tomado un rumbo, una velocidad adecuada para tomar tiempo, para evaluar, para hacer un análisis mejor de los datos económicos y con ello seguir moviendo el relajamiento monetario. Nosotros pensamos que este ritmo de relajamiento de medio punto porcentual en cada una de las siguientes reuniones de política monetaria a lo largo del 2024 debería continuar de esa manera. Ahora, si estamos esperando y si el Banco Central está esperando que la inflación converja a su objetivo de 3% para finales del 2024, yo creo que eso implica que los recortes de tasas a lo largo de las próximas 8 reuniones de política monetaria en el 2024 serían más o menos del mismo ritmo para llevar la tasa de interés a un nivel de entre 4.5 a 5% para finales del 2024. Alfredo, yo he visto reportes de analistas internacionales que señalan que el Banco Central de Chile está siendo mirado por toda la región, porque empezó antes los recortes de tasa de interés y por lo tanto se está viendo como una prueba de cómo la política monetaria está enfrentando la inflación. ¿Tú también opinas lo mismo de que se está viendo lo que se hace acá en Chile por esta precisión prácticamente de relojería suiza que tiene que tener el Banco Central para bajar la tasa de interés, seguir controlando la inflación, pero que se haga de una manera tal de que no haya rebrote inflacionario y tampoco se afecten demasiado de una manera contractiva la economía local? Sí, definitivamente. Yo creo que el Banco Central de Chile ha sido generalmente una referencia para los bancos centrales en América Latina, no solo por mantener la estabilidad de precios, sino también por manejar una política monetaria con un enfoque dual, ¿verdad? Esto quiere decir que la prioridad importante del Banco Central es mantener la inflación en niveles bajos y constantes, pero también le dedica atención a que el manejo de la política monetaria no implique un costo muy importante para la economía. En este sentido, lo que estamos viendo actualmente en este ciclo de relajamiento es que se está siguiendo un movimiento de relajamiento a una velocidad gradual que le permita a la inflación continuar reduciéndose, pero también que no afecte y que no le dé al traste a la economía. Y lo que estamos viendo actualmente con el último dato del IMASEC es que precisamente ese relajamiento está generando un estímulo positivo y eso está permitiendo que la economía chilena esté dejando ya el territorio de contracciones. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, como siempre, muchas gracias por acompañarnos acá en el programa. Gracias a ustedes. De esta forma termina la agenda de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.